Capítulo 9. Carta de un loco, compañero o maestro. Era un día Sabbatum, el día del sol, aunque en el pueblo lo llamaban sábado, para el pueblo la monotonía del día a día, para Elián, en cambio, lo había consagrado a otra forma de luz. Desde el alba, se preparó con esmero para compartir su jornada con los niños del pueblo. En ellos creía ver algo más que risas o bullicios, a veces, la silueta temblorosa de su propia infancia, otras, el reflejo anticipado de un mañana aún no nacido. Quizá fueran memoria o profecía, pero sin duda eran el pulso del presente. A la sombra de un olivo viejo, transformado por las risas de los infantes, Elián les ofrecía juegos que eran espejos, adivinanzas y cuentos que sembraban duda fértil, silencios que enseñaban a escuchar el mundo. Su enseñanza eran retos, físicos, intelectuales y hasta colectivos. No pretendía adoctrinar, sino despertar. Forjaba en ellos carácter más que conducta, preguntas más que respuestas. El pueblo, sin comprenderlo, lo murmuraba, pierde su tiempo con los pequeños, decían. Pero él, sin responder, sonreía. Sabía que una chispa puede, con el tiempo, incendiar la conciencia de una generación. A media mañana, el eco de cascos rompió la paz polvorienta de las calles. Era el heraldo, algunos lo llamaban el cartero, otros simplemente el hombre de la voz, quien llegaba a lomos de una diligencia tirada por dos corceles oscuros. Su llegada levantaba nubes de polvo y rumores por igual. El sonido de su cuerno, claro y agudo, anunciaba que traía mensajes del mundo más allá del valle. Iba llamando nombres con voz ceremoniosa, como si cada carta fuera decreto o sentencia. Y entonces pronunció, Elián. El joven alfarero se detuvo, extrañado. ¿Una carta para él? Corrió a recogerla, con el corazón golpeando como si fuera a recibir un mensaje del pasado o del porvenir. El sobre era grueso, sellado con un lacre color púrpura en el que no se distinguía escudo alguno, solo una letra griega sutilmente trazada, si no tenía remitente, pero en la parte posterior podía leerse, con una caligrafía antigua y algo temblorosa, Omicron, tu amigo el loco. La fecha, escrita al margen inferior, no correspondía al calendario del pueblo. Decía simplemente, mes 20 del tiempo mayor. Un tiempo que no existía en ningún almanaque oficial. Al abrir el sobre, halló otro más delgado, de color ocre, y en él una advertencia escrita con tinta pálida: no abrir cerca de templos, escuelas o casas del poder. Ábrela cuando el silencio sea fértil, y el lugar y la hora se dignen ser sabios. Elián comprendió que no era una lectura cualquiera. Esperó. Durante días llevó el sobre consigo, envuelto en tela, en el cinturón o bajo la túnica. Y cuando el crepúsculo cayó sobre la ladera, lejos del ruido y las miradas, se sentó junto a la fuente antigua, donde nacía el agua sin dueño ni vigilancia. Allí, bajo el firmamento encendido, abrió con manos temblorosas el mensaje que decía: para Elián, de Eloi, hijo del silencio y del barro, compañero de caminos no trazados, eco que alguna vez fue semilla en mi voz, mi muy querido amigo, escribirte desde hace tiempo, aunque aquí el tiempo no sea el mismo. El viaje se hizo largo, pero como las estaciones, todo llega a su hora. Crucé tierras bordeadas por el azul del Mediterráneo, buscando entre pueblos y piedras los rastros de un saber antiguo que aún respira bajo las máscaras del presente. Encontré escuelas abiertas a todos, donde las letras se enseñaban como pan. Pero también descubrí otras, más ocultas, cuyos umbrales solo se abrían con preguntas verdaderas y silencio interior. En esos lugares, donde la luz no era evidente, pero sí profunda, vi como algunas tradiciones seguían vivas, no por repetirse, sino por haberse vuelto carne en quienes las vivían. Las líneas eran cortas, los mapas, simples, pero el espíritu era vasto. Y fue allí donde comencé a ordenar los postulados que alguna vez compartimos en voz baja, cuando el mundo dormía. No como doctrinas, sino como señales. Te dejo aquí los primeros, escritos no como mandamientos, sino como versículos para la conciencia. Uno desde lo alto cual nubes encendidas sobre un bosque ardiente, se vislumbra aquello que debe aprenderse, y también aquello que, aprendido, ha de enseñarse, no para el orgullo personal, sino para sembrar gloria, grandeza y belleza en el corazón del mundo. La gloria no reside en la vanidad de los títulos, sino en ser incansables sembradores de equidad y defensores firmes de la libertad de pensamiento. La grandeza no se mide por cuán bajo descendemos, sino por nuestra capacidad de elevar a los postrados hasta el umbral del conocimiento. La belleza, en cambio, no se encuentra en discursos vacíos, sino en los actos que los encarnan. 2.
La primera luz fue recibida al atravesar los 4 elementos, en un acto silencioso que enseñó a dominar la tierra de los instintos, el aire de la vanidad, el agua de la ambición y el fuego del orgullo. La segunda, plena y radiante, se reveló como la sabiduría que no solo alumbra al portador, sino que lo transforma en faro para otros. No se buscaba solo la iluminación, sino la responsabilidad que con ella llega, marchar siempre hacia adelante como el sol que da vida, portando la razón y el renacer. 3. Sin embargo, no todo despertar ha sido puro. Hubo quienes, cegados por el deseo de poder, quisieron eternizar su mandato, ostentando títulos pomposos que desfiguraban el espíritu de la enseñanza. Algunos vendieron el acceso al conocimiento y fundaron escuelas donde se traficaban títulos y dignidades, olvidando que el saber es don universal, no patrimonio de unos pocos. De tales errores surge la necesidad de retomar la enseñanza verdadera, en el ambón y en el hogar, con humildad y discreción, como compañeros en la gran tarea de humanizar. 4. El símbolo de la caverna, la conciencia, guarda el secreto de nuestra común dignidad, y a veces como leones se encarna la soberbia que impide su realización. La clave es hallada en la palabra oportuna, y también representa la discreción, no para callar la verdad, sino para saber cuándo y cómo proclamarla, de modo que la emancipación no se convierta en barbarie, sino en ascenso. El nombre de quien pronuncia soy quien soy no es otro que el de todo ser humano que reconoce su derecho inalienable a la libertad y la verdad. 5. Así, recordamos que la igualdad no se decreta, se construye, como Zorobabel entre los hebreos, elegido por el pueblo para liderar, no por herencia ni privilegio, sino por mérito y virtud. Y como Ciro y su hijo Artajerjes, que supieron desmantelar jerarquías opresoras y restaurar la soberanía de cada conciencia, todo guía verdadero debe nacer del consenso libre y poder ser removido si traiciona la confianza. 6. Las enseñanzas de Pitágoras en Cretona proclamaban esta visión: instruir para liberar, formar para transformar. Su escuela no era un templo de dogmas, sino un ágora del pensamiento, donde el discípulo, tras adquirir conocimiento, se convertía en maestro. Él trajo a Occidente la antorcha que otros encendieron en el Oriente Antiguo, cuando los magos del desierto, mirándose como iguales, compartían sus descubrimientos en la fraternidad del saber, llamándose compañeros no por jerarquía, sino por comunión de propósito. 7. Pero a medida que el conocimiento crecía, fue preciso organizarlo en niveles para que todos, sin distinción, pudieran acceder a su medida. No se trataba de excluir, sino de distribuir con justicia las llaves del saber, según la aptitud y el deseo de aprender. Sin embargo, no faltaron quienes intentaron apropiarse del fuego sagrado, que han querido hacer de la ciencia un privilegio, encerrándola en bóvedas inaccesibles mientras mantienen al pueblo en la oscuridad. 8. Y aún así, una y otra vez los templos de la exclusión fueron derribados, no por el odio, sino por la necesidad de romper los muros que impedían la libertad de pensamiento. Nabucodonosor, Pompeyo, Herodes, Tito, sus nombres son advertencias contra toda obra fundada en el privilegio y la intolerancia. Porque donde no hay libertad para discutir ideas, no hay progreso posible. 9. En el horizonte de este nuevo pacto, no se erige edificio de piedra, sino de conciencia viva. Un testamento no escrito con sangre ni dogma, sino con razón. Esta razón es la única ofrenda que el Eterno acepta, porque ella es el puente entre lo humano y lo eterno, la semilla de nuestra filiación espiritual. En ella se apoyan dos columnas firmes, la inteligencia que comprende y la conciencia que orienta. 10. El mensaje que se debe proclamar es claro: unir lo material con lo moral, integrar lo visible con lo profundo, y anunciar que todos nacemos con derecho a la verdad. La ignorancia y la deformación educativa son los únicos velos que impiden su acceso. Por eso, la nueva enseñanza se basa en la igualdad esencial de todos los seres, en su derecho a participar en los frutos del conocimiento y en el deber de cultivar la libertad de pensar. 11. Los sabios del pasado, Moisés, Orfeo, Zoroastro, Salomón, Licurgo, Pitágoras, Confucio, Sócrates y Jesús, brillan como antorchas de civilizaciones ya apagadas. Cada uno, a su modo, intentó iluminar la senda, aunque sus visiones incompletas no lograron evitar la noche del oscurantismo. Algunos apelaron al dogma, otros a la razón, unos fundaron sistemas virtuosos, otros encerraron la sabiduría en castas o símbolos. Todos, sin embargo, nos dejaron una chispa. No los seguimos por su infalibilidad, sino por la virtud que los engrandece, la discreción de Moisés, el amor a la verdad de Orfeo, la sabiduría de Salomón, la dignidad de Sócrates, el heroísmo de Jesús. 12. Y ahora, como aquellos antiguos caminantes,
peregrinos, que emprendieron viajes hacia el oriente, debemos acarrear los materiales de un nuevo constructo. No de piedra, sino de conciencia. No de jerarquía, sino de comunidad. Ellos son como luces encendidas y nos muestran un legado, pero también la tarea que queda, hacer de la humanidad un taller vasto, guiado no por el ego ni el lucro, sino por la verdad, la equidad y el bien común. 13 Venimos de esa bóveda interior, no como herederos de un linaje oculto, sino como hijos del anhelo por una humanidad redimida. Y si se nos llama sabios, no es por arrogancia, sino por haber comprendido que el conocimiento verdadero no separa, sino que une. Que educar no es imponer, sino despertar. Y que el verdadero santuario no está en los templos del mundo, sino en la conciencia despierta de cada ser humano. Te escribo con el corazón abierto como las puertas que nunca cerramos tú y yo cuando el alma de un niño o de un peregrino se acercaba. Lamento no haber podido enviarte palabra antes. El camino me ha llevado por regiones donde el lenguaje se ha vuelto ceniza y los signos, humo. A veces el silencio fue protección, otras, simplemente imposición. Hoy, mientras la noche respira hondo entre las montañas del oriente, siento que una nueva estación está por empezar, aunque muchos crean que vivimos en el final de los tiempos. Lo cierto es que transitamos una edad oscura, no por falta de luces en el cielo, sino por corazones endurecidos, por instituciones vacías que han olvidado su propósito, por una corrupción que no solo pudre la ley, sino también la esperanza. Y sin embargo, persisto. Porque he visto en los ojos de algunos, en los tuyos, en los de niños como los que tú enseñas, que aún hay brasa viva. He visto que mientras haya alguien que enseñe a pensar y a amar, mientras haya manos que compartan el pan y la palabra, la llama no se apaga del todo. El porvenir se construye en las pequeñas fidelidades, en un juego que educa, en una carta que despierta, en un paso dado con fe hacia lo desconocido. Y si alguna vez se te concede subir a la tribuna, ya sea el púlpito, la ágora, o cenáculo, en la plaza o en el taller, proclama con firmeza serena que la educación no es deber de unos pocos iluminados, sino tarea sagrada de todos. Recuérdales que los derechos no se heredan ni se imploran, se construyen juntos, hombro con hombro, en el acompañamiento mutuo y en la vigilancia fraterna. Que nadie camine solo cuando se trata de dignidad, que ningún niño crezca sin alguien que crea en él. Pues un pueblo solo es libre si aprende, y solo aprende si se hace cargo, con amor y con verdad, de su propia luz. Ahora, el viento me llama hacia los montes de Ararat. Algo en mí, no una certeza, sino una intuición sagrada, me dice que allí, entre piedras antiguas y cielos inmensos, algo espera por ser descubierto o reconstruido, tal vez solo la claridad para el siguiente paso. No sé qué encontraré, pero mis manos están listas para servir y mis pies ansían tierra nueva donde dejar huella. No camino por huir, sino por sembrar. Me despido por ahora con gratitud y esperanza, con la alegría de saber que no estoy solo en esta tarea. Lo que un día fue enseñanza, hoy es alianza. Lo que fue palabra, ahora es camino. Abrazo tu alma como un hermano y un viejo amigo. Que nunca falte en ti la pregunta que enciende, ni la ternura que transforma. Tu loco amigo, Eloy. Cuando Elián terminó de leer, el pergamino temblaba aún en sus manos. No por el viento, sino por la emoción que le recorría el cuerpo. Algo en él se encendió. Era un gozo silencioso, como el del niño que descubre un secreto solo contado a los dignos. No era solo alegría, era asombro, destino, llamado. Miró hacia el cielo. El día moría en tonos rojizos, pero para el todo apenas comenzaba. Guardó la carta cerca del pecho, como quien lleva una llama, y supo, sin necesidad de palabras, que el camino seguía. Y él, ahora más que nunca, estaba dispuesto a recorrerlo.